Joaquín Calderón Vicente es un extremo derecho que milita actualmente en el Crevillente Deportivo y esta campaña será su tercera temporada en el club. Se formó en la cantera del Elche Club de Fútbol y debutó con el primer equipo. Ha pasado por clubes como el Nàstic, el Cádiz, el Valencia Mestalla, el Osasuna, el Alavés, entre otros. ¿Cómo fue formarse en una cantera de un equipo que ha estado en primera división como es el Elche? Bueno, creo que es algo increíble el debutar en el equipo de tu ciudad y creo que sobre todo lo más importante es que cuando tienes una edad tan joven como la que debuté yo, que fue con 17 años, es una experiencia pues que al final estás en el instituto y que recibir la llamada del primer equipo para entrenar con ellos y luego encima llamarte para ir convocado, pues es algo que nunca en la vida olvidar. ¿Qué sentiste cuando debutaste con el primer equipo del Elche? Pues ya te digo, cuando recibí la convocatoria me acuerdo que pasaba por la tribuna, que veníamos de entrenar con el ilicitano, y cuando me llamó en aquel entonces Luis García, pues la verdad que me dijo que iba a ir convocado con ellos, que tuviera tranquilidad, que me hiciera las maletas y todo. Y bueno, son cosas muy muy bonitas que como he dicho antes, nunca en la vida vas a olvidar. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en la selección española sub-19? Pues el mejor recuerdo es cuando sonó el himno y estábamos en medio todos con la mano en el pecho, ver a mis padres en la grada, que fueron a Austria a los partidos a verme jugar, y pues ver a mi familia en la grada y yo sonando el himno de España, pues eso es algo precioso. ¿Fue duro para ti estar fuera de los terrenos de juego por pubalgia? Fue muy duro el tramo en el que tenía que jugar, tenía que tomarme antiinflamatorios diarios 2-3 veces al día, y sobre todo fue muy duro que me dijeran que con 18, 19 años, 17 años tenía que acostumbrarme a jugar con ese dolor. Yo era algo que veía imposible seguir jugando con ese dolor en el cuerpo. Pero bueno, al final te acostumbras, luchas contra una lesión muy importante, y lo que pasa es que si tú puedes dar el 100% cuando tienes una lesión de pubalgia, al final no puedes estar ni a un 60%. Entonces es algo muy difícil que al final la gente, el aficionado, no sabe, y es algo que cuando uno tiene una lesión y los aficionados al final van al campo, pues le exigen como a cualquiera, pero no saben que con una lesión es algo muy muy difícil, y sobre todo con una lesión de esas que no te dejan ni sprintar ni regatear al 100% como tú puedes hacerlo de continuo. ¿Cómo describirías tu paso por el Nàstic? Pues mi paso por el Nàstic fue corto, pero fue muy bonito, porque yo me acuerdo que estaba en Pamplona y ya me llamó el director deportivo, que era José Sicar en aquel entonces, y bueno, llamó a mi representante y le comentó la opción. Me querían hacer un contrato de 3 años, pero bueno, yo al final, como se puede ver en mi currículum hasta ahora, he estado siempre 1 año en cada club, menos en el Elche, que estuve 2 años, y ahora en mi etapa final. Pero sí que es verdad que me gustaba ir año tras año, porque así yo también me motivaba a dar lo mejor de mí en cada año y no pues acomodarme sabiendo que tenía 3 años o cualquier cosa de esas. Pero la verdad que fueron 6 meses muy bonitos en una ciudad espectacular, que tiene unas vistas increíbles, y la verdad que muy muy contento de aquella experiencia junto con mi mujer, que fuimos los dos para allí y que nos trataron espectacular. ¿Fue duro para ti no ser convocado para jugar ante el Real Madrid con el Osasuna? Pues mira, eso es algo que sabe poquita gente, pero sí que es verdad que yo esa semana, en aquel entonces el entrenador del Osasuna era Mendilibar, y me dijo de ir a entrenar con ellos, pero lo que pasa que esa misma semana me lesioné en el partido del fin de semana, creo que fue en Palencia, y el lunes que tenía que ir a subir a entrenar con el primer equipo no pude entrenar porque estaba lesionado y me tenían que hacer unas pruebas, y a mí me hicieron las pruebas el jueves y resulta que sí, que tenía una pequeña elongación en el isquiotibial. Entonces no pude ir con el primer equipo. En aquel entonces fue Roberto Torres por mí, y al final pues eso, son momentos y situaciones que en el fútbol se dice mucho que hay que estar en el lugar y en el momento adecuado, y no pudo ser por circunstancias, pero bueno, al final de todo se aprende y todo tiene que pasar por algo, que también lo pienso yo y lo veo de esa manera.
¿Cuál es el club al que más cariño y aprecio le tienes? Pues mira, he estado en muchísimos clubes, pero donde más cariño y aprecio al final es al equipo de tu ciudad, es al que más he querido yo. Pero también en el lugar donde más cómodo y a gusto hemos estado tanto mi mujer como yo, también fue en el Alavés, ¿vale? Fue una ciudad muy bonita, mi mujer allí también estuvo trabajando en el hospital porque es enfermera, estuvimos muy a gusto. En el norte la gente también es muy sincera en todos los sentidos y la verdad que nos encantó la ciudad por todo, también por la forma en cómo se come allí, que es espectacular, todo el tipo de comida variada que tienen y muy buena, y también sobre todo también por, ya te digo, el trato hacia nosotros que tuvo todos los aficionados y todo el mundo en particular. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu carrera? El mejor recuerdo que tengo fue para mí el de ir con la selección española, rodearme de gente que en aquel entonces tenían contratos con Nike, con Adidas, que estaban ya con los primeros equipos del Barcelona, estaba el primer equipo del Valencia, como en aquel entonces era Aaron Ñíguez, Marc Rosas. Son jugadores que en aquel entonces pues prometían muchísimo, y rodearte de esa gente, estar en la Ciudad Deportiva Las Rozas, luego irte a Austria con todo el equipo, tener tu ropa, encima celebré mi cumpleaños allí con ellos, de los 18 años, pues la verdad que es algo muy bonito y que va a ser un recuerdo y una experiencia inolvidable. ¿Cómo te sientes al haber renovado con el Crevillente y jugar tu tercera temporada allí? Pues muy contento, porque para mí el jugar allá en el Crevillente es como estar en el equipo de tu familia, porque es mi tercer año, estoy muy a gusto, me tratan muy bien, ya esto no es el fútbol profesional, sino es más semiprofesional, entonces en todos los aspectos es increíble tanto el trato de la directiva como el trato de los aficionados. Aunque parezca un equipo de preferente, el campo, nosotros hace 2 años, semana tras semana, habían 800, 1000, 1200 personas. Al final, para un equipo en preferente es algo bestial. Y por eso mismo, al final hay una sintonía entre jugadores y afición muy bonita allí, en el pueblo de Crevillente. Y la verdad que muy contento por seguir allí otro año, y espero que, si me respetan las lesiones, pues seguir muchísimos años más. ¿Qué consejo le darías a un chaval que quiere ser futbolista? Pues sobre todo el consejo que yo no pude tener por aquel entonces cuando jugaba en el Elche o jugaba en el Alavés, que disfrute la experiencia, que disfrute cada momento, que no esté pensando en el año siguiente o en el otro o en 5 años vista, porque es fundamental disfrutar la experiencia y vivir cada momento. Yo, por ejemplo, estaba en el Elche, esto lo he contado alguna vez, estaba en el primer equipo del Elche y yo iba a jugar titular, y a lo mejor se lo comentaba a mi mujer, o sea, a mi novia en aquel entonces, o a mis padres, y se alegraban, qué felicidad, y yo decía, no, es que es lo lógico, normal, yo tengo que ser titular si quiero seguir progresando, si quiero llegar a primera división, porque al final te pones unas metas, cada uno se pone sus metas, pero creo que es fundamental vivir la experiencia, disfrutar el momento, y de esa manera al final vas a valorarlo todo más, y el recuerdo que vas a tener va a ser mucho más bonito en todos los sentidos.